Hola, 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 hola. La pregunta de hoy, como siempre, buenísima. ¿Por qué toda lectura de la Biblia debe someterse a la esencia de Jesús? Porque usted y yo tenemos nuestras Biblias ahí en nuestra casa, la tenemos a la mano. Independiente de la religión a la que pertenezcamos, independiente a la religión que usted esté adscrito o cualquiera, tenemos una Biblia ahí. Algunas con más libros, otras con menos libros. Pero tenemos claro que la leemos y la leemos ahí como. Y la pregunta es, ¿por qué toda lectura de la Biblia, cuando usted y yo vayamos a leerla, debe someterse a la esencia de Jesús? ¿Por qué? Bueno, tomemos otro ejemplo ahora. Miremos un contenido bíblico. ¿Qué pasaría si usted y yo tomamos la Biblia y la abrimos en ese contenido que expresa claramente, así con certeza, con toda la claridad, pero con toda la convicción? Si te niegas a escuchar al Señor tu Dios, porque hay y no obedeces los mandamientos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te perseguirán. Tus ciudades, tus campos serán malditos, tus canastas y paneras serán malditas, tus hijos, tus cosechas serán malditas, las crías de tu rebaño serán malditas, vaya donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas. Maldición hay sobre ti, el Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estés, donde estés. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebres e inflamaciones, con calores abrasadores, con sequías, con pestes. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte, porque pues maldito, el Señor te convertirá en polvo, la lluvia que riega tu tierra. El Señor hará que tus enemigos te derroten. Y continúa la lista, el Señor te afligirá con llagas purulentas como las de Egipto, y con tumores, con escorbuto y picazón incurables. Y te perseguirá. Andarás a tientas a plena luz del día como un ciego que palpa en la oscuridad. Estarás comprometido para casarte, pero otro se acostará con tu prometida. Y la lista de maldiciones es tremenda. Te quitarán esto, aquello, lo otro. Te volverás loco al ver todas las calamidades que te rodean. El Señor te cubrirá las rodillas y las piernas con llagas incurables. De hecho, te llenarás de llagas desde la cabeza hasta los pies. Si no cumples los mandamientos, maldiciones te perseguirán. El Señor te desterrará. Plantarás mucho, pero cosecharás poco. Y continúan las maldiciones una por una, bien claras. Si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y a obedecer los mandamientos y los decretos que Él te ha dado, todas esas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. O sea, imagínense que usted tome la lectura como lo hacemos normalmente, de manera irresponsable, sino que tomamos cualquier texto y enseguida con ese texto estructuramos una enseñanza y la compartimos con los demás y en nuestros diferentes grupos y comenzamos a. Usted imagínese que usted y yo hiciéramos esto, estamos enviándole, estamos cubriendo a la gente con maldiciones, porque, pues, como es bien claro, usted dice, pues la Biblia está en la Biblia, está en la Biblia. Entonces, la Biblia es clara según muchos de sus contenidos y nos advierte que hay maldiciones para los que no obedecen los mandamientos. Y ahí hay un ejemplo claro, de los tantos ejemplos que podemos encontrar. Los que no obedecen los mandamientos de Dios, pues hay maldiciones. Así de sencillo, está escrito. Usted imagínese que usted y yo tomemos esa lectura sin someterla a la esencia de Jesús. Lo que hacemos es entrar a la gente en un escenario de maldiciones. Por eso toda lectura de la Biblia debe someterse a la esencia de Jesús. ¿Por qué? Porque podemos cometer este tipo de equivocaciones. Porque finalmente lo que encontramos en la esencia de Jesús, en la obra de Jesús, es totalmente, pues, diferente. Diferente. Tanto así que el mismo escritor, inspirado por Dios, les envía a una congregación una carta y les aclara sobre esto precisamente. ¿Será posible que sean tan tontos ustedes? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu de Dios, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? El mismo les está diciendo. Y, y después les remata con algo verdaderamente que
es revelador para usted y para mí, que a veces no lo vivimos, lo podemos leer, pero no lo vivimos. Dice, pero Jesús nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Es decir, eso que a veces encontramos en la ley, esos mandamientos que nuestras religiones nos quieren imponer, y como dice ahí la Escritura, como lo leímos anteriormente, si no obedecemos esos mandamientos, vienen maldiciones. Dice, Cristo nos ha rescatado de esa maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cuando murió en la cruz, pues cargó sobre sí las maldiciones de nuestras fechorías. Todas esas maldiciones Jesús se las comió. Esto es importante porque Jesús nos ha rescatado de ese escenario y nos ha puesto ese escenario de maldiciones que podemos encontrar en algunos contenidos bíblicos. Jesús nos ha rescatado de ese escenario de maldiciones y nos ha puesto en uno donde la maldición no existe. Es decir, en el escenario de Jesús la maldición no existe porque Él se la succionó, él la tomó para sí, Él se hizo por nosotros. Él tomó todas esas maldiciones, cargó todas esas maldiciones por nosotros. Eso es realmente buenísimo que lo tengamos en cuenta, porque si no nos podemos acostumbrar a leer el contenido bíblico de manera irresponsable y lo que nos salga lo predicamos y lo que nos salga lo enseñamos. Cuando en Jesús es precisamente pues todo lo contrario. En Jesús lo que encontramos en Él es lo contrario a lo que podemos encontrar en otros escritos bíblicos. Dice, ahora ustedes también han oído la verdad, la buena noticia que es Jesús, porque Jesús es la buena noticia precisamente de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Jesús, en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Pero lo importante y la clave de esto, está en lo que significa estar en el escenario de Jesús. Dice, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Es decir, ahora en Jesús, que es la palabra de Dios, la maldición no está en ese escenario de Jesús, porque Él la ha tomado. Lo que hay en Jesús ahora es bendición, no maldición, sino bendición. Entonces miren lo complicado que puede ser leer, hacer una lectura de la Biblia y no someterla a la esencia de Jesús. ¿Por qué toda lectura que hagamos de la Biblia debemos someterla a la esencia de Jesús? Porque podemos entrar en contradicciones como esas, de lanzar maldiciones porque es que está escrito ahí en la Biblia. Es que escrito está, no. La clave es que está escrito, pero eso que está escrito es acorde con la esencia de Jesús. Eso es importante. Hay que hacerlo siempre así. ¿Por qué toda lectura de la Biblia debe someterse a la esencia de Jesús? Porque no toda lectura bíblica, y ahí hay un ejemplo que acabamos de ver, compagina con la esencia de Jesús. Y eso es clave. Por eso es que aquí es importante hacer la distinción entre palabra inspirada, que es la Escritura, que es la Biblia, y palabra de Dios, que es Jesús. Súper importante, porque podemos cometer ese tipo de errores. Porque nuestras religiones occidentales nos han puesto en el escenario de que la Biblia es la palabra de Dios, y no, la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Jesús es la palabra de Dios. Entonces, en el escenario de Jesús solo existe la bendición espiritual. En el escenario de Jesús no existe ninguna maldición como la que leímos en textos que son bíblicos. En el escenario de Jesús solo hay bendición, única y exclusivamente hay bendición. Por eso toda lectura de la Biblia debe someterse a la esencia de Jesús, porque hay lecturas bíblicas que no compaginan con su esencia y que nos pueden sacar de la esencia de Jesús y desvirtuar lo que es Jesús en nosotros. Y Jesús en nosotros es bendición. Nunca en Jesús hay maldición. Eso en los mandamientos hay maldición, en Jesús no. Espectacular, ¿no? Tremendo. Para que comencemos nosotros a hacer una revisión de los mandamientos. En los mandamientos sí puede haber maldición, porque si no los cumplimos, hay maldición. Pero en Jesús solo hay bendición. En Jesús solo hay bendición espiritual. No es conveniente, entonces,
que leamos la Biblia como si fuera la última palabra. Porque a veces decimos, es que lo dice la Biblia y ya, cerramos y no seguimos hablando. No. No es conveniente que leamos las Escrituras, que leamos la Biblia, la Santa Biblia que tenemos en nuestras religiones, como si fuera la última palabra, porque no es la última palabra. La última palabra es Dios, es Jesús. Pues las Escrituras son la palabra inspirada de Dios. Escuchen, son la palabra inspirada de Dios anterior e inferior a la palabra de Dios que es Jesús. Súper clave. Anótelo, por favor. Las Escrituras, lo que usted y yo leemos entre Génesis y Revelaciones, todo eso que leemos en todos esos libros, todo eso que leemos, todo ese contenido bíblico, es la palabra inspirada por Dios anterior e inferior a la palabra de Dios que es Jesús. Las Escrituras son inferiores a Jesús. Por eso toda lectura que hagamos de la Biblia debemos someterla a la esencia de Jesús. Y si no casa, como la que leímos ahorita, pues hay que dejarla porque corresponde a una verdad anterior e inferior a Jesús, que es la palabra de Dios. Es menester que no pongamos en el mismo nivel de Jesús nada ni nadie. Ni a ningún escritor de la Biblia, ni a ningún libro de la Biblia, ni a ningún pasaje de la Biblia. No podemos ponerlo en el mismo nivel de Jesús. Porque Cristo es superior a cualquier contenido bíblico. Jesús es superior a cualquier contenido bíblico. ¿Por qué? Porque Jesús sí es la palabra de Dios. Tremendo. Esto nos libera y nos da la mejor herramienta para leer de la mejor manera, con sigilo y con responsabilidad, lo que conocemos como la Escrituras o Santa Biblia. Así es que tenemos que leer la Biblia, siempre poniéndola en relación con la esencia de Jesús. ¿Por qué toda la Biblia debe someterse, toda lectura de la Biblia debe someterse a la esencia de Jesús? Porque no todo contenido bíblico es acorde con la esencia de Jesús. Tremendo, eso hace parte del vínculo perfecto. Chao y nos vemos en el cielo.